casi todo se llama en presentación Lisboa. Buenas tardes. Presidente de AECA, muchas gracias por la invitación, queridos amigos y colegas. Efectivamente, a continuación voy a presentar un documento que es una colectiva, como ha dicho el presidente. Es el primer documento de opinión 1 de la Comisión del Sector Público de AECA que preside el profesor Montesinos. Por lo tanto, yo fui el ponente, pero se trata de una obra de carácter global, aunque modesta por sus propias características. Trata sobre el Real Decreto 424/2017 sobre el control interno de las entidades locales. Este Real Decreto configura un reglamento muy ambicioso que abarca la globalidad del control interno del sector local y, naturalmente, por las dimensiones que las opiniones de estos documentos de opinión tienen, la Comisión lo que hizo fue focalizar en un aspecto concreto del control financiero y específicamente de las auditorías públicas que introduce este documento y que es una de las principales novedades. En esta pantalla se puede apreciar que el modelo que implanta este Real Decreto o este reglamento es equiparable o es equivalente al que está implantado en el resto del sector público, con el control ex ante, función interventora, y el control ex post, control financiero, en su doble vertiente del control permanente de operaciones. Y aquí aparece, digamos, nuestro foco de atención y una de las novedades del decreto, como es la introducción de las auditorías públicas, a su vez en su doble vertiente, de auditoría financiera o de cuentas y auditoría de cumplimiento y operativa. Aunque dispongo de poco tiempo, hoy voy a ser muy breve en la exposición de lo que nos ha parecido las características más importantes de este aspecto del reglamento. Quería, para que tengamos conciencia de la ambición, de lo ambicioso de este proyecto, en esta pantalla se puede ver la dimensión del sector público local con datos del Ministerio de Hacienda de este año 2018. Se puede apreciar en la última casilla del final, en aquel rincón, que el total de entidades del sector local asciende nada menos que a 17.360, de las cuales casi 13.000 son entidades principales, es decir, municipios, mancomunidades, comarcas, etcétera, y 4.372 entidades dependientes. Este es el campo de aplicación del decreto y de aquí la ambición del mismo, para lo cual se supone que el órgano interventor, de acuerdo con lo que establece el artículo 4.3 de este Real Decreto, dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes. Esto es textual del artículo que acabo de citar y quiero destacar estos aspectos que aparecen en negrita. A estos efectos, el modelo asegurará con medios propios o externos, esta es una novedad, luego hablaremos de este tema, el control efectivo de al menos el 80% del presupuesto general consolidado del ejercicio. También quería llamar la atención sobre esta referencia a la intención de control del 80% del presupuesto consolidado. Hago énfasis en esto por lo que más adelante comentaré. Mediante la aplicación de las modalidades tradicionales interventores de control financiero. Pero en el transcurso de 3 ejercicios consecutivos y en base a un análisis previo de riesgos, otra novedad del decreto, la introducción del análisis de riesgos a la hora de establecer el plan financiero anual, deberá haber alcanzado el 100% de dicho presupuesto. El perímetro de aplicación del decreto es el que hemos visto antes y estos son los objetivos que se plantean. Si focalizamos en lo que es el tema de las auditorías públicas, la ambición de este decreto es auditar a todas las entidades dependientes, cualquiera que sea su naturaleza, es decir, organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales, fundaciones, fondos, consorcios y sociedades mercantiles y fundaciones del sector público que no estén auditadas o no estén sometidas por la obligación por alguna otra regulación. Es decir, esto es lo que se supone que hemos de hacer a partir, o que habrán de hacer en las entidades locales, eso sí, a partir de los ejercicios cerrados o iniciados, perdón, después de 1 de enero de 2019. El decreto ha entrado en vigor ahora, el 1 de julio de 2018, y el plan de la implantación de auditorías será a partir de 1 de enero del 2019. Esto quiere decir que en el 2019 debería estar auditado el 80%, o debería auditarse el 80%
del presupuesto consolidado y en 3 años el 100%. Pasa el tiempo muy rápido, entonces voy a entrar ya en lo que entendemos en la Comisión que son los aspectos más importantes en cuanto, llamemos, fortalezas del Real Decreto. En primer lugar, la introducción de la auditoría pública como parte del control financiero, evidentemente es una cuestión absolutamente relevante. En segundo lugar, el perímetro de esa auditoría, que incluye a todas las entidades dependientes de la entidad local. Como he dicho, en 3 años deberían estar auditadas o deberían auditarse el 100% del presupuesto consolidado. La introducción del concepto de análisis de riesgos a la hora de establecer los objetivos y el plan anual y el plan financiero anual. La obligación de publicar en sede electrónica los informes de auditoría y también, otra novedad importante, el que el órgano interventor, para cumplir con estos objetivos planteados por el Real Decreto, puede recurrir a la colaboración pública o privada. Colaboración pública normalmente se concretará o se materializará en convenios con la IGAE y la otra de las novedades, la colaboración privada, que consistente en la posibilidad de contratar a auditores privados, a firmas de auditoría privadas, eso sí, siempre desde el punto de vista de la colaboración con la intervención, con el órgano interventor. Y sujetos, puesto que estamos hablando de auditoría del sector público y evidentemente en las cuentas anuales cobra especial importancia el presupuesto y lógicamente la cuenta de ejecución del presupuesto, sujetos a la actuación, sujeta a su actuación como auditor a las normas de auditoría del sector público que haya aprobado o dispuesto la Intervención General de la Administración del Estado. Son fortalezas que entendemos que son importantes, son novedades importantes, pero también entendemos, hemos visto en la Comisión que hemos identificado algunas cuestiones pendientes en el ámbito de auditoría, no tanto en lo que es el campo de aplicación del Real Decreto, porque estamos hablando de control interno, pero no podemos dejar de resaltar 2 cuestiones que nos han parecido relevantes. Hemos hablado de la ambición de controlar el 100% del presupuesto consolidado en 3 años. Sin embargo, el reglamento no exige auditar las cuentas consolidadas de la entidad local. También es verdad que hasta ahora no hay obligación de elaborar las cuentas consolidadas, por lo tanto difícilmente se puede establecer la obligación de auditarlas, pero no deja de ser una debilidad, no del propio decreto, pero es una debilidad que deberá abordarse. Y en segundo lugar, el reglamento no resuelve, evidentemente no está en su ámbito competencial, la implantación generalizada del control externo. El control externo del sector local y del resto del sector público es competencia del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo, pero todos sabemos que los recursos con los que cuentan imposibilitan el que de forma recurrente, de forma anual, se auditen las entidades locales. Por lo tanto, entendemos que esto es una debilidad que en algún momento deberá abordarse, aunque, repito, no es propiamente una debilidad del control interno. Ya termino con 3 comentarios. En primer lugar, destacar los importantes avances que la Comisión entiende que en el ámbito de la auditoría interna de las entidades locales supone este Real Decreto. Lógicamente hay que hacer la reserva de que para abordar ese control financiero y esas auditorías públicas deberá contarse con los recursos necesarios. Y, por último, enlazando con la anterior transparencia, planteamos la necesidad de abordar las debilidades en el ámbito de la consolidación y del control externo para conseguir que tengamos un control en el sector público local, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo, digamos que sea equiparable a otros países más avanzados en este sentido de nuestro entorno. Gracias por su atención, perdón por la rapidez y si después hay alguna pregunta estaré encantado de intentar responderla. Buenas tardes.